Preparados para una inmersión en un caso que mantuvo a Wichita, Kansas en vilo durante décadas. Un caso que nos obliga a asomarnos al abismo de la mente humana. Exacto, hoy vamos a desentrañar la historia del asesino BTK. PTKT, siglas de atar, torturar, matar. Un modus operandi que ya nos anticipa la crueldad de este asesino en serie. Y utilizando como base el artículo de la Wikipedia en español sobre Dennis Rader, el hombre tras la máscara del BTK, vamos a intentar comprender cómo pudo sembrar el terror durante más de 30 años hasta su captura en 2005. Lo fascinante, o quizás deberíamos decir lo aterrador, es cómo Reader llevaba una doble vida. Un hombre de familia integrado en su comunidad que se transformaba en un monstruo en la oscuridad. Empecemos por el principio. La policía detiene a Dennis Rader el 25 de febrero de 2005. Imaginar la conmoción en Wichita. Este hombre, un padre de familia aparentemente normal, líder de los Boy Scouts, era en realidad el monstruo que habían estado buscando durante años. Y lo más inquietante es que Rader no solo confesó sus crímenes, Sino que los describió con detalle, reviviendo cada uno de ellos con una frialdad escalofriante. Para entender cómo llegó Reader a este punto, tenemos que remontarnos a su infancia. Nació en Pittsburgh, Kansas, en 1945. Una infancia aparentemente normal, el mayor de 4 hermanos asistió a la escuela local, nada quisiera presagiar la oscuridad que se escondía en su interior. Sin embargo, hay indicios tempranos de una mente perturbada. Se sabe que Rader de niño mostraba crueldad hacia los animales. Un rasgo que a menudo se asocia con la psicopatía. Es como si la semilla del mal ya estuviera presente. Una semilla que germinó con la familia Otero en 1974. Rader irrumpe en su casa, los tortura psicológicamente. Finalmente acaba con la vida de todos los miembros de la familia, incluyendo a los niños. Y aquí encontramos un detalle especialmente escalofriante. Rader confesó que regresó a la escena del crimen para asegurarse de que la hija menor Josephine estuviera realmente muerta. Este detalle nos da una idea de la frialdad y la falta de empatía de Rader. Y lo que es aún más perturbador, después del asesinato de los Otero, Rader continúa con su vida como si nada hubiera pasado. Se casa con Bárbara. Paula Dietz tiene 2 hijos e incluso se matricula en la Universidad Estatal de Wichita para estudiar justicia criminal. Es escalofriante pensar que mientras estudiaba para ser funcionario de justicia, Rader ya había asesinado a sangre fría. Algunos expertos sugieren que esto podría ser un indicio de su fascinación por el sistema judicial y su deseo de desafiarlo. Sea como fuere, Rader no se detiene con la familia Otero. En ese mismo año ataca a Catherine Bright y a su hermano Kevin. Kevin se resiste con valentía, recibe 2 disparos en la cara, pero sobrevive. La resistencia de Kevin Bright es crucial para la investigación. Proporciona una descripción del atacante aunque no puede identificarlo. Y los detalles de su lucha aportan información valiosa sobre la brutalidad del BTK. Lamentablemente, Catherine no tiene tanta suerte. Rader la asesina brutalmente añadiendo otra víctima a su macabra lista, pero seguía un patrón en la elección de sus víctimas. Esa es una pregunta que los investigadores intentaron responder durante años analizando los perfiles de las víctimas. Parece que Rader no se centraba en un tipo específico, mujeres, hombres, niños. Sus víctimas no parecen tener un factor común evidente, lo que hace aún más difícil comprender sus motivaciones. Lo que sí parece claro es que sus crímenes se vuelven más audaces con el tiempo. Rader no solo asesina, sino que disfruta jugando al gato y al ratón con la policía, enviando cartas a los medios de comunicación burlándose de los investigadores. Estas cartas son una ventana a la mente de Rader. En ellas no solo se jacta de sus crímenes, sino que también deja pistas, acertijos, como si quisiera retar a la policía a atraparlo. Una arrogancia que finalmente sería su perdición después de años de silencio en 2004. Rader resurge de las sombras, cometiendo un error fatal que lo llevará directo a las manos de la justicia. Un error relacionado con la tecnología. Un disquete, una historia que desvelaremos en la segunda parte de nuestra inmersión en la mente del asesino BTK. Hasta la próxima. Retomamos la historia en 2004. Tras años de silencio, el BTK vuelve a escena. Incapaz de resistir la tentación. De jugar con la policía, de demostrar su superioridad. Y en esta ocasión su herramienta de juego sería la tecnología. Una tecnología que paradójicamente lo llevaría a la ruina. Exacto. La policía decide resolver el caso de una vez por todas, decide utilizar el ADN encontrado en las víctimas para intentar identificar al asesino. Y es entonces cuando Rader comete un error garrafal, En un acto de soberbia inaudita, Rader envía una carta a la policía. preguntando. Si sería posible rastrearlos si les envía un disquete. Es como si necesitara el reconocimiento, sentirse el amo del juego, aunque eso significara arriesgarlo todo. Los investigadores no podían creer su suerte. El BTK, el fantasma que los había estado atormentando durante décadas. Les estaba tendiendo la mano, o al menos eso parecía. Con cautela, la policía responde a Rader a través de un anuncio en el periódico. Asegurándole que un disquete sería seguro una trampa cuidadosamente preparada. Para atrapar al monstruo. Y Rader, cegado por su propia vanidad, cae en allí, envía el disquete, un archivo de Microsoft Word. Haber borrado todo rastro de su identidad
pero olvida un pequeño detalle. Un detalle que sellaría su destino, los metadatos. Metadatos, para aquellos que no están familiarizados con la informática, ¿podrías explicarnos qué son exactamente? Claro, los metadatos son información invisible para el ojo humano que se almacena en los archivos digitales, son como una huella dactilar digital. Que puede revelar detalles. Como la fecha de creación del archivo, el autor, el tipo de software utilizado. Y información que en el caso de Raider resultó ser explosiva. Exacto. Al analizar el disquete, los investigadores encontraron en los metadatos el nombre Dennis y la referencia a una iglesia luterana, 2 pistas, que combinadas con la meticulosa labor de la policía los llevarían hasta Dennis Rader. Y de repente, todas las piezas del puzzle encajan. Rader, el hombre de familia, el líder de los Boy Scouts, el miembro activo de su iglesia, era el monstruo que había estado aterrorizando Wichita durante décadas. La policía, para confirmar sus sospechas, obtiene una muestra de ADN de la hija de Raider. El resultado es concluyente, coincide con el ADN encontrado en las escenas del crimen. El juego ha terminado. El 25 de febrero de 2005, la policía arresta a Dennis Rader. Imaginad el impacto en la comunidad, la incredulidad de sus vecinos, de sus amigos, de su propia familia. La máscara ha caído, revelando el verdadero rostro del monstruo. Un hombre que durante años había vivido una doble vida, ocultando su oscuridad tras una fachada de normalidad. Raider, enfrentado a las pruebas irrefutables, confiesa sus crímenes, describe con detalle cada uno de los asesinatos. Reviviendo. El horror, la tortura, la muerte, sin mostrar un ápice de remordimiento. En sus confesiones, Rader se refiere a sus víctimas como proyectos, utilizando un lenguaje frío y deshumanizador. Nos da una idea de su perturbada mente. Rader no era un asesino en serie impulsivo, sino un depredador calculador que planificaba sus crímenes con meticulosidad, que disfrutaba del miedo que infundía en sus víctimas. Y no podemos olvidar las cartas que enviaba a la policía y a los medios de comunicación, cartas llenas de arrogancia, de burla, de un retorcido sentido del humor que solo un monstruo como él podía tener. Esas cartas nos revelan una faceta aún más inquietante de Rader, su narcisismo, su necesidad de ser reconocido, de dejar su huella en el mundo, aunque fuera a través del horror. En la próxima parte de nuestro análisis nos adentraremos en el juicio de Dennis Rader, en las consecuencias de sus actos, en el impacto que sus crímenes tuvieron en la comunidad de Wichita. El juicio de Dennis Rader comienza en junio de 2005. La fiscalía presenta pruebas abrumadoras, incluyendo el ADN, las confesiones de Rader y las cartas que envió a la policía y a los medios de comunicación. Las familias de las víctimas finalmente tienen la oportunidad de confrontar al monstruo que les arrebató a sus seres queridos. Sus testimonios son desgarradores. Un recordatorio del dolor y el sufrimiento que Rader causó. Rader durante el juicio se muestra frío y distante, sin mostrar ningún signo de remordimiento. Describe sus crímenes con detalle, reviviendo el horror como si se tratara de una película. Algunos expertos sugieren que Rader disfrutaba reviviendo sus crímenes. ¿Qué encontraba? Una especie de placer retorcido en revivir el dolor que había infligido. Es una idea escalofriante. Y aún más escalofriante es pensar que Rader pudo llevar una doble vida durante tanto tiempo, engañando a todos los que le rodeaban. Esa es una de las preguntas más inquietantes que deja este caso. ¿Cómo pudo un hombre aparentemente normal, un padre de familia, un miembro activo de su comunidad, ser en realidad un monstruo? El artículo de la Wikipedia menciona que Rader no encaja en el perfil típico de un asesino en serie. No era un solitario. Marginado. Al contrario, tenía una vida social activa, un trabajo estable, una familia. Es precisamente esa aparente normalidad lo que lo hizo tan difícil de detectar. Se escondía a plena vista utilizando su vida cotidiana como una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. Rader se declara culpable de los 10 asesinatos y es sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. La justicia, aunque tardía, se ha cumplido. Pero las heridas que Rader infligió a las familias de las víctimas y a la comunidad de Wichita siguen abiertas. El caso del BTK es un recordatorio de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados, que la oscuridad puede ocultarse tras una fachada de normalidad. Nos recuerda que la mente humana es un laberinto complejo lleno de recovecos oscuros Que a veces no podemos comprender. Y aunque el caso del BTK está cerrado a las preguntas que plantea sobre la naturaleza del mal, sobre la dualidad del ser humano, sobre la fragilidad de la vida, siguen resonando en nuestra mente. La historia del BTK es una historia de horror, pero también una historia de justicia. Una historia que nos recuerda la importancia de la verdad. La necesidad de afrontar la oscuridad para que la luz pueda prevalecer. Esperamos que os haya resultado interesante este recorrido por la mente del asesino BTK. Hasta la próxima.